Esta noche vamos a una de las profecías más importantes que están registradas en el libro del profeta Isaías, al final del capítulo 52 y el capítulo 53. Y es acerca de el sufrimiento, toda la pasión por la que pasó el Mashiach y la exaltación después de la resurrección de el Mashiach, el siervo de Adonai, como lo registra esta porción de el profeta Isaías. Entonces, vamos a leer desde el capítulo 52 de Isaías, Pasuk 13, desde el verso 13 al 15, que es donde inicia esta profecía. Tengan en cuenta el sufrimiento y la exaltación del Mashiach, el siervo de Adonai. Y el profeta comienza diciendo: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y ensalzado, y será muy enaltecido, al grado que muchos han clavado en él la mirada con asombro. Tanto más fue desfigurado su parecer y hermosura que la de cualquier hombre. Y en cuanto a su regia forma, ni tan siquiera lucía humano. Sencillamente ya no lucía como un hombre. Así asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca delante de él, porque verán lo que nunca se les había contado, contemplarán lo que nunca habían oído. Y en Isaías 53 del 1 al 12, que es todo el capítulo 53, el profeta comienza diciendo: ¿quién ha creído a nuestra buena nueva y a quién se le ha revelado el brazo de Adonai? Con todo eso subirá como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos y enfermedades, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sin embargo, nosotros no consideramos que por nosotros fue azotado, herido y abatido por Adonai. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra shalom fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Sin embargo, Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Después de arresto forzado y sentenciado, fue llevado fuera, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por las transgresiones de mi pueblo fue llevado a la muerte. Le fue dada entre los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Adonai lo quiso moler, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por días sin fin, y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Después de esta prueba penosa, él verá luz después de la muerte, porque él conoció dolor y sacrificio. Mi siervo justo traerá a una posición de justos a muchas personas, porque él mismo quitará los errores de ellas. Por esa razón,
le daré una porción entre los muchos, y será con los poderosos con quienes él repartirá proporcionalmente el despojo, porque él derramó su alma en la muerte y con los transgresores fue contado. Y él mismo cargó el pecado de muchos, a favor de los transgresores procedió a interponerse. Este es el texto de esta profecía tan importante de Isaías 53. En los rollos de Qumran, en toda esta biblioteca de Qumran, se encontró este rollo de Isaías y difiere mucho al texto más moderno. Por eso tal vez usted lo sienten como diferente, debido a que todo esto está tomado del rollo de Qumran, que es un escrito muy antiguo del profeta Isaías. Y es muy claro de toda esta obra del siervo de Adonai, como lo registra aquí el profeta. Ahora, el cumplimiento de esta profecía está en varias porciones del Brit Hadashah. Como primera de Kefa 2, 22 al 25, dice: él no cometió ningún pecado ni jamás engañó a nadie. Cuando fue insultado no arremetió con insultos, cuando sufría no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el poste e hirió de muerte en nosotros al Yetzer Hará, el pecado, la inclinación al mal, y podamos vivir para la justicia, y por las heridas que él sufrió, nosotros fuimos sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor y guardián que cuida sus vidas. En Romanos capítulo 5, 6, 8 dice: porque en el tiempo profetizado, debido a nuestra debilidad, el Mashiach murió por los impíos, siendo que difícilmente alguien morirá por los impíos, aunque por los buenos tal vez alguien se atreva a morir. Aquí Elohim muestra su amor por nosotros, porque mientras aún éramos pecadores, el Mashiach murió por nosotros. Hubo un historiador judío llamado Rafael Leví, y este historiador, estamos hablando de un historiador judío, admitió que hace mucho tiempo los rabinos solían leer Isaías 53 en las sinagogas. Pero después de que el capítulo causó discusiones y gran confusión en las sinagogas, los rabinos decidieron que lo más fácil sería simplemente sacar esa profecía de la lectura de la Haftará en las sinagogas. Es por eso que hoy, cuando se lee Isaías 52, el lector judío se detiene a la mitad del capítulo y a la semana siguiente pasa directamente a Isaías 54. Pero estos historiadores, ellos encuentran que hace mucho tiempo los rabinos leían Isaías 53 también. Ahora usted va a comenzar a entender por qué el pueblo Yehudí pues les queda tan difícil reconocer al Mashiach, porque sencillamente no se leen estas profecías, se saltan. ¿Qué pasó con Isaías capítulo 53? ¿Qué pasa con este capítulo? En el Tanaj, el profeta Isaías predice que el Mashiach sería rechazado por su pueblo, que sufriría y que moriría en agonía, y que Elohim vería su sufrimiento y su muerte como una expiación por los pecados de la humanidad. Isaías vio y profetizó alrededor del año 700 antes de venir al Mashiach. Según la profecía de Isaías en el capítulo 53, al final de los días,
Los líderes de Israel reconocerán que cometieron un error cuando rechazaron al Mashiach. Por lo que Isaías puso la profecía en tiempo pasado. También usó la tercera persona en plural, nosotros, porque se veía a sí mismo como parte del pueblo de Israel. Igual que Zacarías, que estaba profetizando en la profecía anterior con respecto a que al final del tiempo el pueblo Yehudí reconocería al que traspasaron. Asimismo profetizó el profeta Isaías que al final de los días los líderes de Israel reconocerían que cometieron un error. O sea, esto es todo un plan que tiene el Eterno, y por eso esta ceguera temporal del pueblo Yehudí. Al final del capítulo 52, que ya leímos, vimos que Isaías describe, primero haciendo una introducción al capítulo 53, donde en el verso 13 él dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y ensalzado y será muy enaltecido. En todo el libro de Isaías el término siervo, ojo a esto, en todo el libro de Isaías el término siervo puede referirse a Israel como nación, o puede referirse al profeta Isaías, o puede referirse al Mashiach, según el contexto donde esté la palabra. Aquí, en este contexto, se conecta claramente con las secciones anteriores del libro que hablan del siervo de Adonai, como el Mashiach. Por ejemplo, en los capítulos 42, 49 y 50, donde se describe al Mashiach como un siervo sufriente. Miremos cómo dice aquí Isaías: y será prosperado, será engrandecido y ensalzado, y será muy enaltecido. El siervo de Elohim será exaltado, será engrandecido, ensalzado, muy alto, será muy enaltecido. ¿Y a qué se refiere esto? O sea, ¿qué tanto será prosperado? ¿Qué tanto será engrandecido? ¿Qué tanto ensalzado? ¿Qué tanto será enaltecido este siervo de Elohim? ¿Saben que esta redacción que está haciendo aquí el profeta Isaías se refiere a la imagen de Elohim mismo? Miremos cómo él escribe en Isaías 6, 1 al 3. Dice así: en el año de la muerte del rey Uziyahu, yo vi a Adonai sentado en un trono alto y exaltado, y el ruedo de su talit llenaba el templo. Alrededor de él había serafín, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 ellos volaban. Ellos clamaban gritando el uno al otro: Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai Sebaot. Toda la tierra está llena de su kabot. El profeta Isaías habla que este siervo será exaltado. Es algo como lo que dice el libro de Filipenses 2, ¿recuerdan? Entonces dice que él no estimó el ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, sino que se despojó, y luego del sacrificio cruento que sufrió, pues nuevamente fue exaltado. Y es esta misma imagen que tiene el profeta Isaías aquí. Será exaltado a la misma posición de Elohim, porque dice que será muy exaltado. Y aquí está hablando en el capítulo 6, 1 al 3, yo vi a Adonai sentado en un trono alto, muy alto, un trono alto y exaltado. Y a esta es la posición que el Mashiach, después de ser traspasado, sería prosperado, engrandecido, ensalzado y muy enaltecido.
Aquí, si nosotros notamos bien, Isaías ve a Elohim sentado en un trono alto, en un alto, sublime, exaltado. Y el ruedo de su manto llena el templo. Esto es para enfatizar la eminencia del Mashiach, que de hecho se levantaría de entre los muertos, ascendería a los cielos y se sentaría como la diestra del Padre. Ojo bien, se sentaría como la diestra del Padre. No que llegaría a ser la derecha del Padre como se ha traducido en las versiones vertidas al español muchas veces desde la lengua inglesa. Él ascendería después de su resurrección y se sentaría como la diestra del Padre. Sus acciones le darían un estatus más alto que cualquier rey o gobernante humano. Miremos lo que dice Isaías 52, 14 y 15. 14 dice, al grado que muchos han clavado en él la mirada con asombro, tanto más fue desfigurado su parecer y hermosura que la de cualquier otro hombre, y en cuanto a su regia forma, ni tan siquiera lucía humano. Sencillamente ya no lucía como un hombre. O sea, el sufrimiento, el sacrificio, lo llevó prácticamente a estar totalmente sin forma. Dice que ni siquiera lucía humano. Sencillamente ya no lucía como un hombre. Fue tan desfigurado en su sufrimiento, en esta ejecución sangrienta. Pero ¿qué es lo que dice el profeta Isaías? Que antes de que el Mashiach sea exaltado, sufriría. Por eso está diciendo en este verso 14 esto. Sufriría y sería humillado, pero una humillación que nunca nadie la volverá a tener. Su cuerpo sería maltratado y torturado tanto que quedaría completamente desfigurado e irreconocible. Pero a pesar del horrible sufrimiento, llegaría el día en que incluso los reyes vendrían a mirarlo con reverencia. Y el verso 15 dice, así asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca delante de él, porque verán lo que nunca se les había contado. Contemplarán lo que nunca habían oído. Ahora entremos al capítulo 53. Ya con esta presentación que nos está haciendo Isaías en el capítulo 52, vamos a entender más claro el capítulo 53. Y el capítulo 53 comienza haciendo una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestra buena nueva? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, a esta buena noticia? Y esto está sencillamente descubriendo la falta de emuná entre el pueblo de Israel, que no creen en lo que han escuchado. ¿Quién ha creído a nuestra buena nueva? Vino, lo escucharon, lo vieron, se burlaron, fue despreciado y el pueblo no creyó. Y por eso comienza diciendo el profeta, ¿quién ha creído a nuestra buena nueva? Aunque el pueblo lo oyó, el pueblo no lo creyó. ¿Y a quién se le ha revelado el brazo de Adonai? El brazo de Adonai. ¿A quién se le ha revelado el brazo de Adonai? El profeta Isaías llama al Mashiach el brazo de Adonai. Y este título del Mashiach, el brazo de Adonai, se repite en varias partes del profeta Isaías, en varias partes de este escritor. El brazo de Adonai es el nombre que Isaías le da al Mashiach, el brazo de Adonai. Por ejemplo, en el capítulo 40, Isaías declara que el brazo de Adonai gobernará por él. Miremos cómo dice en Isaías 40, 10 y 11.
Aquí viene Adonai Elohim con poder y su brazo gobernará para él. Miren, su recompensa está con él y su retribución está delante de él. Él es como un pastor apacentando su rebaño, recogiendo sus corderos con su brazo. Los cargará junto a su pueblo, gentilmente guiando a la oveja madre. Aquí viene Adonai Elohim con poder, su brazo gobernará para él. O sea, el brazo de Adonai no es algo diferente a Adonai. Aquí viene Adonai Elohim con poder y su brazo gobernará para él. Isaías, tengan en cuenta que Isaías llama al Mashiach el brazo de Adonai. En el capítulo 51, los gentiles pusieron su esperanza en el brazo de Adonai. Y el brazo de Adonai los redimirá. Isaías 51:5 dice: mi justicia está a la mano, mi salvación saldrá como luz, y en mi brazo los goín confiarán. Las islas ponen su esperanza en mí, confiando en mi brazo. El brazo de Adonai, el Mashiach, es el mismo Adonai. En el capítulo 52, el brazo de Adonai trae salvación. 52:10. Adonai descubrirá su brazo Kadosh ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Adonai. Adonai descubrirá su brazo Kadosh. Ahora, en el capítulo 53, Isaías revela que el brazo de Adonai es de hecho el Mashiach. El Mashiach es conocido como el brazo de Adonai. El Mashiach es una parte muy importante de Elohim mismo. Es tan importante que es su brazo derecho. Isaías 53:2. Con todo esto subirá como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Esto es muy importante notar aquí en esta profecía, porque es lo que está preguntando el profeta. ¿A quién se le ha revelado el brazo de Adonai? O Adonai como el Salvador, ¿a quién se le reveló? O usted vio quién es el Salvador. Usted vio que su Salvador, el Mashiach, es el brazo de Adonai, es Adonai mismo, Adonai Elohim. Y él lo repite para con Israel, para con los Goín. Y pregunta el profeta: ¿a quién se le ha revelado el brazo del Eterno, el brazo de Adonai? Con todo eso subirá como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. El Mashiach creció como un brote en tierra espiritualmente seca. Recuerdan que entre el último profeta del Tanaj, entre Malaquías y el libro de Matitiao, hay un periodo de 400 años de silencio del Eterno, que no hubo profetas, que no se profetizó, que no se habló absolutamente ni una palabra, y por eso está diciendo que el Mashiach creció como un brote en una tierra espiritualmente seca, donde no había palabra, donde no habían profetas, durante estos 400 años de silencio. No tenía belleza para que lo deseáramos, o sea, no tenía belleza que causara que le deseáramos. Y por eso fue un gran engaño para el pueblo, porque no había nada así como especial en él. No atrajo a su pueblo elegido. Ellos no lo querían. Su apariencia no fue
gloriosa, su apariencia no fue impresionante. Y la forma en que apareció no hizo que la gente lo deseara. En contraste con lo que la halajá rabínica enseña hoy. Según esta profecía, el Mashiach no nacería en una prestigiosa familia rabínica o en una prestigiosa familia levítica, ni crecería en grandes residencias de rabinos adinerados. Podemos decir con certeza absoluta que la apariencia externa del Mashiach no fue nada extraordinario, en absoluto. Por eso dicen, Isaías no tenía belleza, de tal manera que era difícil desearlo, porque no era nada especial exteriormente, hablando exteriormente. Isaías 53:3 continúa diciendo el profeta, hablando del Mashiach, él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos y enfermedades, y como que escondimos de él el rostro. La vida del Mashiach, según dice aquí Isaías, se caracterizó por el dolor, se caracterizó por el rechazo, se caracterizó por el sufrimiento. No recibió el honor debido por ser el Mashiach, que lo era. Por el contrario, fue despreciado, fue rechazado por los líderes de su pueblo. Lo consideraban una especie de inadaptado de la sociedad, alguien de quien la gente podía esconder la cara, como cuando se cruzan con alguien en la calle a quien le da vergüenza ver. Fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos y enfermedades, y escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. No lo estimamos. Y aún para vergüenza de nuestro pueblo, pues la situación no ha cambiado. Isaías habla en primera persona del plural, cuando dice fue menospreciado y no lo estimamos, o sea, incluyéndose él. Y él se identifica junto con todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en su conjunto, pues ni admiró, ni estimó, ni le prestó atención al siervo de Elohim, al siervo de siervos. El siervo de Elohim aquí, por lo tanto, no puede ser Isaías, no puede ser el pueblo de Israel. Recuerda que este título lo recibe el Mashiach, lo recibe el profeta Isaías, pero también el pueblo de Israel. Este siervo es el Mashiach, tiene que ser el Mashiach, el siervo del propio pueblo de Adonai, que ni siquiera pensó que él era el Mashiach. Su pueblo elegido ni siquiera se dio cuenta, ni siquiera sospecharon que podía ser él, ni se interesaron en investigar un poco más para darse cuenta que él era. Isaías 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sin embargo, nosotros no consideramos que por nosotros fue azotado, herido y abatido por Adonai. Aquí el profeta Isaías nos dice que el Mashiach sufrió por su pueblo, cargó con las enfermedades de Israel y llevó el sufrimiento de Israel, llevó el dolor de Israel y todos los pecados cometidos mientras los hijos de Israel pensaban que estaba siendo castigado y su sufrimiento era el castigo de Elohim por los pecados que él mismo había cometido o por los errores. No entendimos como pueblo que era por nuestro pecado, que era por el pecado de nosotros como nación, que él estaba pasando por tanto sufrimiento. En el verso 5, Isaías 53:5, sigue diciendo el profeta, mas el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra shalom fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. El texto hebreo original dice herido, traspasado, molido. Y esto es terrible. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Y esto es terrible. Herido, molido, traspasado. Él murió así. Él murió herido, molido, traspasado. Como alguien que ha caído herido o alguien perforado a balazos. No por culpa suya, sino por culpa de nosotros, Israel. Israel en su conjunto. Él fue aplastado por nuestras iniquidades. Él fue aplastado por nuestros pecados. Él fue castigado y recibió la disciplina que merecíamos nosotros, su pueblo. Y todo esto lo cargó por amor a su pueblo. Las llagas son duros golpes que dejan marcas, como vemos cuando los romanos azotaban sus espaldas. Las llagas eran producidos por duros golpes y por sus cicatrices nos curó. Exactamente de esta manera, cientos de años después se cumplió la profecía. Y Yeshua fue azotado brutalmente y fue atado a la estaca de ejecución para sufrir la muerte que merecíamos nosotros, como Am Israel, como pueblo de Israel. Y no para ahí, Isaías 53:6 sigue diciendo, todos nosotros nos perdimos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, sin embargo Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí el profeta está hablando que nosotros nos descarriamos, nos perdimos, como cuando las ovejas vagan, como cuando las ovejas se pierden, todos lo ignoramos y seguimos nuestro camino, perdidos. Él haciendo su obra, mostrándonos su gran amor y nosotros ignorándolo y siguiendo nuestro camino de perdidos. Pero a pesar de esto, Elohim puso todo nuestro pecado como nación e iniquidad sobre él, sobre el Mashiach. Angustiado él, verso 7, y afligido no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Angustiado él y afligido. Aquí los hebraístas dicen que esto también significa que él fue explotado, que él fue abusado, le quitaron la dignidad y el derecho a un juicio justo. Él fue totalmente juzgado con injusticia. Él fue tan afligido, él fue tan torturado, pero no abrió la boca. Esto demuestra que no resistió su injusta sentencia. No trató de rebelarse ni de escapar. Y no tomó represión legal a pesar de que enfrentaba la pena de muerte totalmente injusta. Pero fue llevado como una oveja al matadero, sin resistir las injusticias que se le estaban haciendo y de las cuales lo estaban culpando. Verso 58, verso 8 del capítulo 53, después de arresto forzado y sentenciado, fue llevado fuera y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por las transgresiones de mi pueblo, fue llevado a muerte. Lo arrestaron y sabemos lo que registra el Brit Hadashah. Lo arrestaron
una turba de guerrilleros, de malos, lo llevaron a juicio. Como resultado del juicio fue aislado de la tierra de los vivos. Y decretaron una sentencia de muerte para alguien justo. No por sus propios crímenes, porque él no había cometido ningún crimen, sino por los de nosotros, por los de Am Israel, su pueblo. Esto que dice aquí el profeta Isaías, porque cortado fue de la tierra de los vivientes por las transgresiones de mi pueblo siempre significa el pueblo de Israel. Como él dijo, solo fui enviado por las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Mashiach no moriría por su propio pecado, porque no había pecado en él, sino por el pecado de su pueblo, el pueblo que debería estar tomando el castigo por sus propios pecados, pero el Mashiach los tomó sobre sí mismo. Él es el que murió. Su gente ni siquiera quería hablar con él, sino que prefería barrer toda su maldad debajo de la alfombra. Entonces, durante los últimos 2000 años, Yeshua HaMashiach ha sido el secreto mejor guardado del judaísmo. ¿Sí escucharon? Durante todos estos 2000 años, Yeshua HaMashiach ha sido el secreto mejor guardado del judaísmo. Y es precisamente por eso que fue etiquetado como Yeshua. ¿Recuerda lo que hablamos en la profecía de Zacarías 12? Él ha sido etiquetado por el pueblo yehudí como Yeshua, que en hebreo lo que significa es que su nombre y su memoria se han borrado, ¿recuerda? Isaías 53:9 dice, le fue dada entre los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Aunque lo sacaron para ser ejecutado como un criminal, aunque no hizo nada malo y nunca mintió, en su muerte estaba destinado a ser enterrado en la elegante tumba de un hombre rico. Yeshua murió y fue enterrado en la tumba de un hombre rico llamado Yosef de Ramataim, José de Arimatea, miembro del Sanedrín. Marcos 15:43 dice, Yosef de Ramataim, un miembro prominente del Sanedrín, quien él mismo estaba esperando al reino de Adonai, fue osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Es una clara ilustración de la situación irónica en la que el Mashiach recibe honor por el acto más noble de todos, tomar la sentencia de muerte que nosotros como pueblo nos merecíamos. 53:10 continúa el profeta. Con todo esto Adonai lo quiso moler. Adonai lo quiso moler. Y tenga en cuenta esta frase que utiliza aquí el profeta. Con todo esto Adonai lo quiso moler, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por días sin fin, y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. A ver, ¿quién es el responsable de la muerte del Mashiach? ¿Quién es el culpable de la muerte del Mashiach? ¿Quién mató al Mashiach? ¿Los judíos? Porque esto es lo que han dicho los católicos a lo largo de la historia, y el cristianismo igualmente. Han acusado a los judíos de la muerte del Mashiach. Pero, ¿quién es el responsable de la muerte del Mashiach? Quizá los romanos. ¿Fueron ellos los que realmente lo ejecutaron? No. Mira lo que dice Isaías 53:10. Pero les dice, tome nota de esto. Adonai lo quiso moler.
Adonai lo quiso moler. Adonai, Elohim, es el único capaz de perdonar y traer salvación al mundo por medio de su sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio? Una ofrenda por la culpa. La muerte del Mashiach no fue un accidente. Elohim usó a su propio pueblo obstinado como sacerdotes, como para lograr el perdón de los pecados, no solo para su pueblo Israel, sino para todo aquel que cree en él, en la humanidad. En contraste con el sacrificio de Yom Kippur, que solo fue válido hasta el año siguiente y simplemente cubría el pecado. Recuerda que anteriormente solamente se cubría, pero la expiación del Mashiach quitó el pecado de una vez por todas de aquellos que se arrepienten, de aquellos que hacen teshuvá. Ningún ser humano es perfecto, ninguno. Ninguno puede ser ese sacrificio perfecto. Solo Elohim mismo podía hacer eso. Por eso dice, Adonai lo quiso moler. Después de eso viene una declaración muy interesante. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por días sin fin. A pesar de ser asesinado, también prolongaría sus días. ¿Cómo? Resucitaría. Resucitaría de entre los muertos y vería el fruto de su linaje, plantado en resurrección, en todos aquellos que creemos en esta maravillosa obra de redención. Isaías 53:11 dice, después de esta prueba penosa, él verá luz después de la muerte. Esto fue cambiado en el texto Masoreta. Lógicamente no está de esta manera, como aparece registrado en textos más antiguos, especialmente en los del profeta Isaías que se encontraron últimamente. Después de esta prueba penosa, él verá luz después de la muerte. ¿Saben a qué se refiere esto? Ver luz después de la muerte. Habla de la resurrección del Mashiach. Porque él conoció dolor y sacrificio. Mi siervo justo traerá a una posición de justos a muchas personas, porque él mismo quitará los errores de ellas. El Mashiach lo vería y estaría satisfecho con su trabajo, porque muchos serían justificados por el sufrimiento que él soportó como hombre. Justo cuando tomó sobre sí los pecados y las iniquidades de muchos, de los que hacen teshuvá, reconociendo su obra. Todos los que lo reconozcan como el Mashiach, pues seremos su linaje, en sentido espiritual. Isaías 53:12, por esta razón le daré una porción entre los muchos, y será con los poderosos con quienes él repartirá proporcionalmente el despojo, porque él derramó su alma en la muerte y con los transgresores fue contado, y él mismo cargó el pecado de muchos y a favor de los transgresores procedió a interponerse. El Mashiach fue el que intercedió como abogado de los pecadores ante un Elohim Kadosh. El Mashiach tomó sobre sus hombros el pecado de todos los que creemos en él. Es una profecía alentadora de esperanza y futuro. Elohim no solo está interesado en el perdón expresado en palabras, sino también demostrado en acciones. Por eso tomó la apariencia de un sirviente y asumió el castigo que nosotros nos merecíamos. Este castigo tan cruento, tan atroz, era el castigo que merecía Israel. Lógicamente no lo íbamos a poder soportar. Por eso es tan interesante ver esto. A pesar de que el hecho de que los rabinos torcieron el nombre de Yeshua por Yeshú, o por Yeshu, como le dicen
en medios judíos, sabemos que ese Yeshu es un acróstico, ¿no? Que encierra una maldición rabínica, Yimak Shemo Besigro, borrado sea su nombre y su memoria. Pero como veíamos en la profecía anterior, nosotros como discípulos del Mashiach hemos transformado esto en una bendición. Y mientras ellos dicen Yimak Shemo Besigro, nosotros decimos Yidbarak Shemo Besigro, bendito sea su nombre y su memoria. Después de ver todo esto que habla el profeta, pues lo único que nos queda es bendecirlo por esta obra tan magnífica que él hizo por su pueblo Israel. Ahora miremos a los comentarios rabínicos sobre esta profecía. En el Midrash Tanuma no habla de nadie más que del Mashiach, el hijo de David. Hace unos 1000 años se intentó reinterpretar todo el capítulo. 1000 años se trató de reinterpretar todo el capítulo, alegando que no habla del Mashiach. Si hablamos de hace 1000 años que intentaron reinterpretar, es porque en la historia hay algo maravilloso, en la historia antes de estos 1000 años. Y por eso se trató de reinterpretar todo el capítulo de Isaías 53, alegando en el judaísmo moderno pues que no hablaba del Mashiach. Algunos deben estar preguntándose qué significa reinterpretar. Hasta hace 1000 años, todos los sabios de Israel, hasta hace 1000 años, todos los sabios de Israel, los sabios, entendieron que Isaías 53 trataba del Mashiach. La afirmación de los rabinos actuales de que el capítulo habla sobre el pueblo de Israel y no sobre el Mashiach, esto es relativamente nuevo. Porque hasta hace 1000 años todos los sabios de Israel y todos los comentarios que encontramos de los sabios de Israel hablan de que Isaías 53 habla de el Mashiach. ¿Qué dijo el rabino Jaim Rettig cuando respondió una pregunta acerca de Isaías 53? Este rabino, como una burla, prácticamente también estaba diciendo que este capítulo no se refería al Mashiach. Pero los sabios del judaísmo primitivo, hasta hace 1000 años, todos vieron al Mashiach en este capítulo 53 de Isaías. Todos los sabios judíos pensaron que Isaías 53 se trataba del Mashiach. Es importante entender que aquí no estamos hablando de una reinterpretación del cristianismo. Estamos hablando de los sabios judíos de la antigüedad. Los sabios judíos de la antigüedad interpretaron que Isaías 53 se refería al Mashiach. De hecho, el conocido término Mashiach ben Yosef es en realidad de este mismo texto, este título con el que se le conoce a Yeshua en su primera venida. La antigua traducción judía de Jonathan ben Uziel en el Targum Jonathan, desde el siglo I abrió la sección con las palabras el siervo ungido. Imagínense, desde el siglo I, el Targum Jonathan abrió esta sección de Isaías 53 con este título, el siervo ungido. ¿Qué es ungido? Pues este Ben Uziel
él conectó el capítulo con el Mashiach. Eso es lo que significa ungido, Mashiach. O Mashiach o ungido. El rabino Yitzhak Abravanel, que vivió hace siglos, admitió con respecto a la interpretación de Jonathan Ben Uziel de que se trataba de la venida del Mashiach, como también era la opinión de los sabios de bendita memoria, como se puede ver en gran parte de sus comentarios. El libro del Zohar reconoce el principio de sustitución de que el sufrimiento del Mashiach vendría a llevar el sufrimiento de otros que merecían por sus pecados. En el verso, ciertamente Él ha llevado nuestras penas. El libro del Zohar dice, hay en el jardín del Edén un palacio llamado Palacio de los Hijos de la Enfermedad. En este palacio entra el Mashiach y Él convoca todo dolor y todo castigo de Israel. Todos estos vienen y descansan sobre Él. Y si no fuera porque así los había aligerado de Israel y los había tomado sobre sí mismos, nadie hubiera podido soportar los castigos de Israel por la transgresión de la Torá. Es que eso es lo que dice también el profeta Daniel. O sea, caímos tan bajo como pueblo, pero no tendríamos la capacidad como pueblo tampoco de cargar toda esta disciplina. Y es por eso que el Zohar hace este comentario de lo que pasa en el palacio de los hijos de la enfermedad. Es una figura que ellos usan, pero prácticamente la relacionan con Isaías 53, donde el Mashiach toma todas estas enfermedades sobre sí. Y pues nadie hubiese podido tomar y nadie hubiese podido soportar los castigos de Israel por las transgresiones de la Torá, a excepción del Mashiach. El Midrash Cohen, al discutir Isaías 53, pone las siguientes palabras en la boca del profeta Elías. Así dice el Mashiach: soporta los sufrimientos y la sentencia de tu maestro, que te hace sufrir por el pecado de Israel. Así está escrito: él fue herido a causa de nuestras transgresiones, fue aplastado a causa de nuestras iniquidades, hasta que llegue el tiempo del fin. El Tratado de Sanedrín en el Talmud Babilonia 98b escribe sobre el nombre del Mashiach. Su nombre es el estudioso leproso. También es un título de Isaías 53. Como está escrito, ciertamente Él cargó con nuestros dolores y cargó con nuestros pecados, pero nosotros lo estimamos leproso, herido de Elohim y afligido. Esto es del Tratado Sanedrín en el Talmud. Y el Midrash Tanuma, el rabino Nachman dice, no habla de nadie más que del Mashiach, el Ben David, el hijo de David, de quien se dice, aquí un hombre llamado Shamash, el retoño, y Jonathan lo tradujo para significar el Mashiach, y con razón se dice, varón de dolores, familiarizado con dolor. Y el Midrash Shmuel dice esto sobre Isaías 53. El sufrimiento se dividió en tres partes. Una para la generación de los patriarcas, una para la generación apóstata y otra para el rey Mashiach. Ahora Ramban también dice, hablando de Isaías 53:5, porque por las heridas por las que le molieron nos curará. Elohim nos perdonará por su rectitud y nosotros seremos curados de nuestras propias transgresiones y de la maldad de nuestros padres. La metáfora de la curación a menudo se utiliza con referencia a la redención. Cuando habla de curación, habla de redención. Y la misma idea está en el comentario de Ramban de Isaías 53. Y la de el rabino Neptali Ben Asher al-Shuler, que se refleja en esta oración del Musab.
escrito por el rabino Eleazar Ka'alir. En este Musab, que son las oraciones de Yom Kippur, que también se relacionan con Isaías 53 y la relaciona con el Mashiach. Y en estas oraciones de Yom Kippur se agrega esta oración, y la agregó el rabino Eleazar Hakalir, y dice: alrededor de la época del siglo VII, nuestro justo Mashiach se ha apartado de nosotros. Hemos actuado tontamente y no hay nadie que nos justifique. Nuestras iniquidades y el yugo de nuestras transgresiones Él lleva y es traspasado por nuestras transgresiones. Él lleva nuestros pecados sobre su hombro para encontrar el perdón de nuestras iniquidades. Por sus heridas somos curados. Cuanto más profundizamos en esta oración de Yom Kippur, más significativa se vuelve. O sea, uno entiende en qué se inspiraron todos estos rabinos. La oración de la sensación de que el Mashiach dejó a su pueblo. El Mashiach justo se apartó, se fue. Es decir, el Mashiach ya vino, murió, resucitó y se fue. Es lo que dice este rabino en esta oración. Además, el Mashiach sufrió en lugar de la gente y los pecados de la gente fueron puestos sobre él. Luego, después de que el Mashiach sufrió, los dejó y ese fue el motivo de su preocupación. Por lo que la gente está orando por su regreso. Una gran parte de esta oración está sacada directamente de Isaías 53. Por lo que a partir de esto se puede probar que hasta el siglo VII la percepción judía que prevalecía también entre los rabinos era que Isaías 53 hablaba del Mashiach. En Génesis Rabá, el rabino Moshe Hadarshan dice que Elohim permitió al Mashiach salvar almas, pero junto con eso sufriría mucho. También Maimónides relaciona Isaías 53 con el Mashiach en su epístola a Yemen. Él en esta epístola a Yemen, que la tengo por aquí, él también dice lo siguiente: ¿cuál es la manera en que vendrá el Mashiach? Esta es la carta de Ramban, la carta a Yemen. ¿Cuál es la manera en que vendrá el Mashiach? No podrás saber esto por la medida de lo que se diga de él, que es el hijo de uno de ellos, o es de tal y tal familia. No se levantará uno de ninguno conocido antes, y los signos y prodigios que ellos verán realizados por él serán las pruebas de su verdadero origen. ¿Sí ven? Es más o menos lo que dice todo el Brit Hadashah. Porque el Todopoderoso, donde nos declara su mente sobre la materia, dice: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. E Isaías habla de manera similar de la época en la que aparecerá, sin padre o madre o familia, conocida levítica, ¿no? Como habla el libro de Hebreos, que Yeshua era semejante a Melquisedec, sin padre, sin madre, sin familia conocida, levítica. Está hablando el libro de Hebreos, ¿no? No que no tenía papá, en el caso de Melquisedec, papá o mamá, o en el caso del Mashiach, que no tenía madre, pero hablando de la línea levítica, porque él viene lógicamente de otra tribu, que en este caso fue la tribu de Yehudá. Él vino como un renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Pero el fenómeno único de asistir a la manifestación es que todos los reyes de la tierra serán lanzados al terror ante su fama, que van a poner sus manos sobre sus bocas. En las palabras de Isaías, cuando se describe la manera en que los reyes le escucharán a él, ante él los reyes cerrarán la boca, lo que no se les había contado han visto y lo que no habían oído han percibido. Esto es de la carta
de Rambana Yemen, que está hablando sobre cómo aparecería el Mashiach, cómo lo reconocería. Y él dice que se reconocería por las señales, que se reconocería por todos los milagros que él haría. Y el rabino Shimon Bar Yochai escribió: y el Mashiach de Efraín murió ahí en Israel. Llora por él como está escrito: es despreciado y rechazado por los hombres, y vuelve a esconderse porque dice: y escondimos, por así decirlo, nuestras caras de él. Hablando de que él vino, el pueblo no lo reconoció, resucitó, ascendió y regresará. Y en el tratado Sotá 14, el Midrash Rabá de la Parashá 5, en el Midrash Tanumá, el Midrash Cohen, el Yalhut Simoni, bueno, en realidad en todo el Talmud, porque es una cantidad de notas en el Talmud, siempre relacionó este capítulo de Isaías 53 con el Mashiach, como lo hicieron todos los rabinos hasta hace 1000 años. Todos estuvieron de acuerdo que Isaías 53 profetizaba sobre el Mashiach. Y hay muchas más notas con respecto a este capítulo 53 en los comentarios rabínicos. Por ejemplo, el Génesis Rabá del rabino Moshe Hadarshan también tiene comentarios. Nachmanides, el rabino Neptalí Ben Asher, el Midrash Rabá de Ruth también relaciona este capítulo 53 de Isaías con el Mashiach. Y en el Midrash Rabá de Ruth dice: la quinta interpretación se refiere al Mashiach. Ven aquí, aproximación a un estado real, y comer del pan se refiere al pan de la imagen, y moja tu bocado en el vinagre se refiere a sus sufrimientos, como se dice: pero él fue herido por nuestras transgresiones, Isaías 53:5, y se sentó junto a los segadores porque será privado de su soberanía por un tiempo, como se dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. Que es lo que vimos anoche en la profecía de Zacarías. Y alcanzaron su grano tostado, significando que él será restaurado a su trono. Como se dice: y herirá la tierra con la vara de su boca cuando establezca el reino milenial. En el Midrash sobre Éxodo también se relaciona con Isaías 53. Entonces son muchos los rabinos, son muchos los sabios del pueblo que relacionaron también este capítulo 53 con el Mashiach, de tal manera que con todas estas anotaciones de los comentarios rabínicos, pues no nos debe quedar duda, y no podemos nosotros dejarnos engañar de que Isaías 53 no habla del Mashiach, porque eso es lo que hacen hoy los comentaristas antimisioneros, que están haciendo extraviar a mucho pueblo del Mashiach y están arrastrando tras sí, pues como ya se profetizó. Por eso Yeshua habló que al final del tiempo se levantarían muchos anti-Mashiach, no solo uno, muchos, y pues llevarían tras de sí a muchos, debido a que se cree que no hay suficiente literatura en el pueblo que hable del Mashiach. No, eso es por lo contrario, hay demasiada literatura en el pueblo, como vemos a través de todas estas notas, que hablan de el Mashiach, como lo está registrando aquí este capítulo 53. Entonces, este capítulo 53 de Isaías continúa gritando el nombre de Yeshua, continúa proclamando el nombre de Yeshua a través de los sufrimientos, a través de la muerte del Mashiach, por los pecados de la humanidad, por los pecados de Israel, como un testimonio
del amor de Elohim por su pueblo. Que nosotros también, junto con el profeta Isaías, nos levantemos en este tiempo para gritar el nombre de Yeshua, para proclamar sus sufrimientos, para proclamar su muerte, para proclamar su resurrección por los pecados de la humanidad, y que es el único camino de redención al cual debemos echar mano. Shalom, mis amados hermanos. Entonces, que pues todas estas notas de Isaías y todas estas notas de los sabios de bendita memoria del pueblo fortalezcan nuestra emuná con relación al Mashiach, y pues que cada día nos consagremos más a él, que cada día lo vivamos de una manera viviente y que nos dediquemos completamente a su obra. אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שוכן שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים, הוא מגן עלינו מכולם. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר עליך מכל רע. אל תירא ישראל, אל תירא, יענך השם ביום צרה. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר עליך מכל רע. אל תירא ישראל, אל תירא, יענך השם ביום צרה.